¿Qué tal a todos? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, antes de comenzar la clase, les quería yo comentar algo. Ustedes ya realizaron sus trabajos anteriores con su profesor o profesora anterior. Son diferentes actividades las que han realizado, ya me pasaron la lista, pero quisiera trabajarlo de una forma para darle oportunidad a todos. Les voy a estar dejando en Classroom la publicación para que ustedes me puedan entregar sus evidencias, es decir, sus fotografías de sus trabajos anteriores, ¿sale? En caso de que no tengan algún trabajo o en su defecto todos los trabajos anteriores, yo les voy a dar la oportunidad de que los entreguen en esa misma publicación de Classroom. Van a tener hasta el día 25 de julio para entregarme todos sus trabajos. Si tuvieran alguna duda, pues me pueden hacerla llegar por medio del grupo de WhatsApp y los voy a estar atendiendo con muchísimo gusto. Bueno, pues vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que fue el virreinato, que fue lo que ustedes realizaron de proyecto, y posteriormente vamos a seguir con el tema de la independencia. En la clase anterior les dejé su proyecto sobre el tema del virreinato. Para retroalimentar, les voy a explicar algunos puntos muy rápido. El virreinato dura casi 300 años, abarcando la época de 1521 a 1811. Esto surge en Nueva España, lo que actualmente hoy se conoce como México. En 1521, después de que Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan, se instala una nueva forma de vida en la Nueva España. Llegaron los católicos al nuevo continente. 8 años después se establecen en Tepoztlán y fundan 3 colegios en los cuales se enseñaban las lenguas nativas, la religión católica, aprender a leer y a escribir. También se educaban a los jóvenes jesuitas, que era un orden religioso, donde salían como misioneros, teólogos, etc. Todo esto lo hacían para cambiar la visión y el modo de pensar de nuestros antepasados, pues los españoles llegaron a imponer sus ideales, como era la forma de gobernar, y esto ocasionó un descontrol en toda la región. La idea de los españoles era lograr un orden social al cual trataran de controlar al pueblo, para que éstos no se levantaran en armas. Es por eso que ellos los trataban de evangelizar, es decir, pues meterles sus ideales, su forma de pensar, para que ya fueran coincidiendo y pues el pueblo pensara que lo que estaban haciendo los españoles era pues bueno y no trataran de contradecirlos. Otra forma en la que los españoles controlaban al pueblo era la educación. Como ya se mencionó antes, ellos colocaron diversas escuelas, pero en aquella época la educación era muy distinta a la que conocemos actualmente, pues las mujeres no tenían oportunidad de estudiar, ni mucho menos se podía pensar que una mujer ocupara un puesto en el gobierno. Solo se les daba oportunidad de estudiar para ocuparse de quehaceres del hogar, para realizar tareas de atender a sus maridos, a sus hijos, o bien para poder cantar alabanzas. A las mujeres se les permitía solo asistir a las escuelas llamadas amigas, en las cuales se enseñaban quehaceres del hogar, buenos modales. En ese tiempo lo podríamos explicar de una forma que la educación era un poco machista, pues a diferencia de los hombres, ellos sí podían estudiar, adquirir conocimientos para la vida profesional, ser un médico, un doctor, pero a como ha venido transcurriendo el tiempo, han venido o surgiendo personajes que han cambiado totalmente esta situación. Y gracias a estos personajes, la educación ha venido evolucionando y podemos trabajar las mujeres, podemos estudiar para adquirir conocimientos de la vida profesional y no solamente de quehaceres del hogar. Bueno, eso es por parte de la educación. Pero en la cuestión política, las Indias no eran consideradas como colonias, sino como reinos. Los españoles deciden hacer una división de 2 repúblicas, es decir, la República de los Indios y la República de los Españoles. La idea que tenían es que convivieran entre sí españoles con indios, pero cada quien con sus reglas y normas. Todo esto con el fin de que el pueblo indígena no desapareciera, pues ellos eran una parte fundamental para los españoles. ¿Por qué? Pues porque ellos trabajaban los territorios. Para que esto fluyera como los españoles lo decidieran,
debían de ser evangelizados, como se los mencioné anteriormente, esto para cumplir los objetivos del Imperio Español. Pero con el paso del tiempo, todo esto fue cambiando, pues no se podían mantener separados por muchos tiempos. Es así como comienza el mestizaje, lo cual caracteriza al virreinato en América. El mestizaje no solo fue el resultado de españoles e indios, sino también se involucraron a los negros esclavos que traían consigo los españoles, es decir, todos se mezclaban con todos. Y a esto se le conoce como castas. Existen diferentes combinaciones. Existen diferentes castas. Algunas que les puedo mencionar es el español más el indígena, pues crea al mestizo, el español más el negro crea al mulato, el indígena más el negro crea al sambo, entre otras. Otra cuestión muy importante de aquella época es que existió los intercambios entre productos, como eran las comidas. Lo que se daba en España llegaba a México, lo que se daba en México se iba a España. Por ejemplo, el maíz es uno de los alimentos originarios de México y pues ese producto llega a lo que es España, y en el Nuevo Mundo pues se daba arroz, trigo, cítricos, legumbres, etcétera. Todo ese tipo de productos llegan a México. Y el crecimiento de estos productos es grandísimo, pues las tierras mexicanas son muy fértiles para este tipo de productos. Todo esto hablando es en la cuestión de agricultura, pero no hay que olvidar también que ahí existen otros productos, como lo fue el ganado. Esto ocasionó un gran aumento en el consumo de este tipo de alimentos, como lo fue la carne. Bueno, todos estos puntos, estas situaciones que les acabo de mencionar, hicieron que la vida como se conocía cambiara totalmente, pues como pasaba el tiempo, algunas costumbres de los indígenas se iban olvidando. A su vez, algunas nuevas se iban adquiriendo, que es las costumbres de los españoles, y en otros casos las dos culturas se mezclaban. Por ejemplo, en la cuestión religiosa, en las casas ya había altares relacionados al catolicismo, pero a su vez tomaban en cuenta o hacían referencia a muchos dioses que tenían nuestros antepasados. Es por eso que existen muchas similitudes. Por ejemplo, a Cristo lo relacionan con Quetzalcóatl, pues los dos prometieron regresar. Otra similitud es la Virgen de Guadalupe con la diosa Tonantzin, que las dos son nuestra madre, solamente que la diosa Tonantzin pues era de nuestros antepasados aztecas, y cuando vienen los españoles pues crean a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, esa es otra historia. Todo esto lo hacían porque tenían que convertir a los del Nuevo Mundo, es decir, a toda América, al catolicismo. Fue una tarea que duró bastante tiempo, prácticamente toda la época del virreinato. En esta era, la Iglesia tenía demasiado poder, al igual que el gobierno. Esto era una forma de conquistar a nuevos territorios. Fue una época bastante difícil para nuestros antepasados, pues aparte de lo que ya mencionamos la clase anterior, que fue toda la conquista, cómo llegó Hernán Cortés con Moctezuma, todo eso, todavía se le añade lo que fueron las enfermedades que trajeron los españoles, como era el sarampión, como eran pestes, la viruela, entre otras. Pero bueno, la vida seguía, ellos tenían que continuar y pues salir adelante a pesar de todo esto que les había pasado. Otra cuestión que comenzó en esta época fue el barroco, en todas las ramas del arte, como era la pintura, las figuras religiosas, la arquitectura, como eran las catedrales. Algunos ejemplos son la Catedral de Puebla, la de México, la de Morelia. Y también en la literatura existió este arte barroco. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una religiosa y escritora novohispana. Ella nació en Nueva España, es decir, México, el 12 de noviembre de 1648. Fallece el 17 de abril de 1695. Sor Juana era muy admirada, pues en su época, como se los mencioné antes, el estudiar para una mujer era muy difícil y no se podía salir adelante tan fácilmente en cuestión cultural, en cuestión profesional, etc. Pero a pesar de estas creencias, ella demostró una gran inteligencia y dedicación,
pues ella por su cuenta, en una biblioteca de su abuelo, se puso a estudiar, aprendió diversas disciplinas, como fue teología, pintura, filosofía, astronomía, lenguas y música. Sor Juana Inés de la Cruz es un personaje al cual debemos admirar mucho, y yo creo que en cuestión como mujer, en aquella época de verdad era bastante difícil, solamente a las mujeres les decían, ¿sabes qué? Tú te vas a dedicar para quehaceres del hogar, tienes que atender a tu esposo, a tu familia, a tus hijos y nada más. Entonces ella sobresalió mucho y en verdad es una persona que debemos de admirar. Y pues más que nada tenerla como ejemplo de que sí se puede salir adelante, que a pesar de las creencias, a pesar de lo que nos digan, pues nosotros debemos de seguir adelante, seguir estudiando y seguir aprendiendo. Recordemos que todo el tiempo vamos a estar aprendiendo diferentes cosas, por más mínima que sea, pero es un nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. Bueno, prosigamos. En el siglo XVIII surgen las reformas borbónicas y se hicieron cosas como el primer ejército profesional. El territorio se dividió en gobiernos muy parecidos a lo que existe actualmente, a lo que existe hoy en día. Se formó lo que es la iglesia, el libre comercio y la educación, creando varias escuelas, las cuales otorgaban becas para dar oportunidad a más personas. A finales de este siglo, Nueva España se ve así. En aquel momento, la sociedad económicamente estaba más estable, pero ya no parecía a la gente la forma de ser del gobierno, y es como surge el movimiento y el levantamiento de armas, a lo que se le da paso a nuestro siguiente tema, la independencia de México. La lucha de independencia es el paso obligado para que México deje de ser una colonia de España y adquiera una calidad de nación libre y soberana. Existen diversas causas que se produjeron en este movimiento, que inicia en 1810 y termina en 1821. Hubo algunos internos que tuvieron su origen en las condiciones mismas del régimen colonial, tales como la desigualdad económica y social que existía entre blancos, indios y las diferentes castas. Este tipo de diferencias creo que siempre han existido, desde aquí lo estamos observando. Las leyes oponían el progreso de las mayorías populares, el menosprecio con el que eran vistos los nacidos en América. Todo esto provocó una inevitable oposición entre americanos y españoles. A estas causas internas le agregamos otras externas, producidas por el Estado, pues empezaban a suceder diferentes cosas en Europa, como lo fue la Revolución Industrial, la Revolución Democrática y los trastornos provocados por el imperialismo napoleónico, donde Francia toma la corona de España. Cuando a México llegan estas noticias de los graves sucesos ocurridos en España, se produjo una inquietud entre criollos, quienes trataron de aprovechar la situación para organizar juntas provinciales al gobierno, a semejanza de los formadas en España. El virrey consultó a la audiencia esta proposición, pero estos la rechazaron, pues pensaban que el autorizar dicha propuesta era igual que decidir que la colonia como tal ya era independiente. Lo único que querían lograr era un acuerdo pacífico, pero no lo lograron, pues no contaban con la iglesia y los comerciantes españoles, así que los peninsulares se rebelaron y encarcelaron al virrey. Las cosas se fueron calmando un tiempo, pero en la Nueva España le surgía la duda de a quién obedecer. Es como varios grupos independientes aprovecharon la ocasión. Estos grupos tenían intereses particulares, no todos buscaban la independencia. Uno de los primeros grupos que se organizó fueron los criollos españoles, nacidos en España, que a pesar de tener una buena economía, no podían acceder a puestos políticos de gran importancia. Los criollos comenzaron a conspirar, pues lo que buscaba era la autonomía, y ya no depender de la corona española, es decir, de ese esquema virreinal. Mientras tanto, en Querétaro se preparaban el inicio de la independencia, pues allí se realizaban reuniones por parte de un grupo de criollos.
Estas reuniones eran secretas y se realizaban en la casa de quien hoy conocemos como la corregidora, quien era doña Josefa Ortiz de Domínguez. En estas reuniones se discutía la creación de un gobierno autónomo en la Nueva España, y llegan a la conclusión de que para lograrlo solo había una opción, que era la insurrección. Entre tanta plática, llegan a la conclusión de hacerle un llamado al párroco del pueblo de Dolores, y es así como aparece al que hoy conocemos como el padre de la patria, que era don Miguel Hidalgo. Hidalgo era bastante liberal. Para ser cura, creía en la autonomía y era muy carismático. Y tenía demasiadas conexiones. Tras las reuniones en Querétaro, deciden levantarse en armas el 1 de octubre de 1810, pues Allende ya había reunido a sus tropas y a los conspiradores estaban listos, pero la asistencia de don Miguel Hidalgo era sospechosa y son descubiertos, y hay una orden de arresto hacia los participantes. Y es así que Hidalgo toma la iniciativa y hace un llamado a la gente para levantarse en armas. Esto ocurre en el atrio de la iglesia de Dolores. Ahí es donde surge el famoso grito de Dolores. El pueblo acude al llamado el 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo toma un estandarte guadalupano y se lo puso en las manos a sus soldados, que eran campesinos, artesanos y las personas más vulnerables de ese tiempo. Esto lo hizo para que llevaran a la Virgen como estandarte. Y es así como marchan a pie de lucha hacia Guanajuato. El 28 de septiembre ocurre la toma de la Alhóndiga, que fue muy violenta, pues el ejército de Hidalgo quemaron edificios, mataron a criollos y españoles, y saquearon todo a su paso. Miguel Hidalgo permitía la ejecución a los inocentes y el robo a la propiedad. Eso lo hizo distanciarse de Allende, porque no le parecía la forma en la que estaba manejando la marcha. Hidalgo se va y se instala en Guadalajara. Ahí emitió el decreto de abolición de la esclavitud y mató a muchos españoles. Hidalgo, subestimando a sus enemigos, lo capturaron, a él y a Allende, y fueron fusilados. El movimiento continuó apareciendo un nuevo líder, José María Morelos y Pavón, quien era también cura y fue alumno de don Miguel Hidalgo y Costilla. Ellos compartían muchos de los ideales. Morelos resultó ser un gran militar. Se podía decir que el primer oponente real para el virreinato. Y es que no solo tenía el control militar, sino también un proyecto de nación. Él planteó que la nación fuera libre, la abolición de la esclavitud y que la religión católica fuera única. Morelos, confiado de su triunfo, reunió un congreso contribuyente y se creó la Constitución de Apatzingán, la primera constitución del país en 1814. Pero en 1815 fue traicionado por uno de sus hombres y capturado por los realistas. Morelos fue amenazado por la Inquisición y es así como decide cooperar, dando demasiados detalles como fueron las estrategias de combate, ubicación del arsenal, pero aún así lo fusilaron. Y es así que los realistas aniquilan a varios insurgentes. Tras el fusilamiento de Morelos, la independencia se veía perdida, y la gente cansada de tanta sangre. El ejército de insurgentes se divide en varias fracciones, caracterizando por una guerra de guerrillas. El líder más importante fue Vicente Guerrero. Esto hizo que el gobierno virreinal se fortaleciera, y para 1820 el virrey Juan Ruiz de Apodaca decidió proclamar la Ley de Perdón de Olvido, con la finalidad de perdonar a los insurgentes y que la lucha llegara a su fin. En 1821 Iturbide es nombrado comandante del ejército realista, y tras la restauración de la Constitución de Cádiz en España, hace una alianza con el ejército insurgente, con el fin de mantener sus derechos de criollo. Tras una larga correspondencia, decide reunirse con Vicente Guerrero para cerrar el trato con el famoso Abrazo de Acatempan. Los ejércitos de ambos se fusionaron en el ejército trigarante bajo los principios de libertad, unión y religión. Y el 24 de febrero de 1821, el sastre José Magdaleno Ocampo
entrega a Iturbide el pendón trigarante, que ha sido confeccionado por el coronel. Los independentistas se afiliaron al Plan de Iguala en febrero de 1821. Este documento buscaba la independencia y procuraba la unión de todos los sectores sociales. Todo el mundo ya estaba cansado de la guerra, pero como transcurrió el tiempo, las propuestas del Plan de Iguala dejaban satisfechos a los insurgentes y a los que estaban en el poder. Es así como Iturbide entra triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, firmándose el mismo día los tratados de Córdoba con el nuevo virrey, Juan de Donojú, documento que avala la aceptación de España de la independencia de México como nueva nación. Bueno, es así como se crea la independencia de México, por lo que nos damos cuenta, pues no solamente es en el año 1810, que muchos lo que conocen. Dura alrededor de 11 años, pero pues tras una larga lucha y el estar insistiendo, pues lograron que México fuera independiente y ya no tuviera relación con España. Así terminamos la clase del día de hoy y en Classroom le estaré dejando publicada su tarea para que me la puedan entregar. No se les olvide que también tienen oportunidad de entregar sus trabajos anteriores. También les estaré dejando alguna publicación por ahí. Y también les voy a publicar una actividad que vamos a contar como examen, porque ya se termina lo que es Historia 1. La siguiente clase pues comenzaríamos con lo que es Historia 2 y pues hasta ahí la dejamos el día de hoy. Cualquier duda me la pueden hacer llegar por medio de WhatsApp, no se les olvide, y pues nos estamos conectando a la siguiente clase. Hasta luego.